Hoy estamos en la residencia del maestro Franco Montúfar Figueroa. Él es un artista, un historiador inquieto, muy creativo, que hoy nos comparte este libro. Recordar es vivir. Recordar es vivir, es parte de su cotidianidad, lo que usted hoy refleja a través de esta obra. ¿Cómo era el antiguo Pasto? ¿Cómo era Nariño? Sus vivencias, sus costumbres. De mi niñez, yo empecé a grabar en mi memoria lo que conocí, lo que vi, lo que observé a mis padres, a los abuelos, a mis vecinos en los años 40, cómo eran sus casitas coloniales, las casonas coloniales, sus calles destapadas en tierra, los potreros con sus quebradas, sus pequeños riachuelos, que las personas se preguntaban la dirección de X familia. Entonces preguntaban, ¿dónde vive esa familia? Vive en la calle del Chorro Alto, y con el sobrenombre. Así eran las calles de Pasto, con sus casonas, construidas en tapias, cubiertas con tejas y chaclas, cimientos de piedra rolliza, con sus huertos empedrados, la pila, el pozo séptico, bueno, y distintos zaguanes y pasillos. Pasto en sí era una ciudad muy pequeña, se respiraba un ambiente lleno de paz y amor. Hoy vemos centros comerciales. Antes, ¿dónde se hacía mercado? Antes, ¿dónde se congregaban las personas? ¿Cómo eran esos lugares? Había las tiendas, las pulperías, donde se vendían los distintos mecatos, como el dulce grueso, la panucha, los polvorones, los suspiros o merengues, las panuchas de maíz y otras verduras y frutas, bueno, en general. ¿Cómo eran las personas de la época de nuestro Pasto, de nuestro Nariño? ¿Cómo son ahora? ¿Qué tenemos todavía los pastosos que, digamos, seguimos siendo de esta tierra? En ese tiempo, pues, había mucho respeto, por decir un señor elegante, por decir de los adinerados, bien vestido, con su abrigo, su sombrero, su paraguas, su corbatina, corbata, le daba el paso a las damas por los andenes con mucho respeto y el saludo correspondiente. Éramos sencillos, modestos en nuestro modo de vestir, los pobres con sus sombreros, sus ruanas, sus alpargatas, las señoras en su mayoría del pueblo pastuso, las ñapangas con los follados, su linda cabellera, su flor en la cabeza y su blusa de seda. Mucha ropa era confeccionada aquí en Pasto, como los pañolones, pero ropa era extranjera, francesa, italiana, que traían pues los adinerados. Los pobres no vestían la zaraza, la tela zaraza y el refajo de lana tejida, que era la combinación interna de las damas. Lo mismo usaban el pantalón con blonda y el gorro de noche, o sea, lógicamente para dormir. ¿Cómo vemos esa transformación, maestro, en cuanto a esos comportamientos culturales y humanos? Se puede decir que la mujer de ese tiempo era muy cariñosa, tenía su amor maternal por los hijos, en la crianza, en la educación. Nos guiaban con mucho respeto para sabernos comportar en la comunidad y ante todo. En cuanto a la religión, pues, verdaderamente nosotros desde niños nos acostumbraban a rezar el Padre Nuestro alrededor de la cama en la noche y después venía la aguapanela con queso y así, pero había debido respeto. Para salir a la calle que había que pedir permiso y la santa bendición arrodillado. Todo ha cambiado. Dicen la gente, lo que cambió es la época. No, los que cambiaron son los valores morales, espirituales y de todo ha cambiado. ¿Cómo eran las comidas, las preparaciones, esos platos deliciosos? Había tantas sopas y secos que preparaban infinidad, que se hacía un plato diario y así sucesivamente se iba cambiando. Máximo en el día, hacían el almuerzo y por la tarde la cena, nuevamente otra comida. ¿Ahora se calienta la comida? La comida recalentada. Y eran, por ejemplo, la mazamorra de maíz majado en piedra, la piedra de moler, con leche y panela,
la poleada con choclos fritos, con queso desmenuzado, la cebada con coles verdes, también las yucas, las papas untadas de concho de cerdo de frito. Es decir, fuimos los niños bien comidos, con el canchape de maíz. ¿Qué era el canchape? Era una colada del maíz capio tostado y molido y sacado la harina, se hacía una colada con leche y panela. Imagínense semejante reconstituyente para todos los días. Usted fue niño, jugó y experimentó y vivió otras cosas. Hoy la tecnología nos absorbe. Los niños ya no juegan lo que jugaban antes. ¿Qué jugaban los niños? En ese tiempo había más o menos unos 50 o más juegos infantiles. Por decir las canicas o mollejones, el valero o la coca que se le llamaba, con el ejecito, la piola para hacer las enchocladas, 1 nada, 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada. Bueno, sí por el estilo. El trompo, el cuspe de madera. ¿Qué era el cuspe? Una especie de trompo, pero la parte superior era plana. Y eso el niño lo hacía bailar en la calle con un perrero de cuero, le daba sus latigazos y seguía bailando. Y por la noche pues era descansar, hacer si acaso las tareas, de la alegría de leer de ese tiempo, la cívica, la urbanidad. La alegría de leer, me acuerdo algunos temas, por ejemplo, para enseñarle la letra P, piano, peineta, pie. Fiestas de la época de grandes, que usted recuerde cómo se vivía. En ese tiempo eran así, es decir, el derroche de serpentinas. Cuando pasaba el desfile del 6 de enero por la 18, salían por decir de donde los maristas cogían la 18, y las gentes en los balcones. De balcón a balcón lanzaban las serpentinas a las carrozas que iban pasando y eso parecía un oleaje de serpentinas. Y quedaban después colgadas en los aleros de los balcones, de los postes, bueno. Y en la calle quedaba inundada de serpentinas extranjeras, francesas, angostas, delgadas de distintos colores. Hermoso. Con eso los niños nos vestíamos de monos. Nos llenábamos, nos cruzábamos serpentinas y jugábamos a los monitos de papel. Me contaban mis padres que había los huevitos hechos de parafina, llenos de perfumes que le lanzaban a las damas. El polvo, el talco, era marca velutina, perfumado, suavecito. Lo más concurrido fue de Pasto la 18, toda la vida. Decíamos la 18ada, para los carnavales, los domingos cuando salían las misas de San Juan de la Catedral. Vamos a la 18ada, ahí era cruzarse, unos pasaban, otros se cruzaban, ahí era la calle de los enamorados, en fin. ¿Qué otros apartes usted deposita en cuanto al departamento de Nariño? ¿Qué hay de Nariño, maestro? De Nariño se puede decir, en general, es un paraíso que Dios nos ha regalado. Nariño también tuvo ferrocarril de Nariño. En el año 53 estuve trabajando. Recuerdo mi bello tren que pasaba por la mina donde trabajábamos. Cuando pasaba con sus vagonetas, sus vagones llenos de pasajeros que nos saludaban. Después tener que construir una carretera paralela y tener que ver a los obreros de la vía férrea que iban levantando los rieles y los polines. Y así se acabó el ferrocarril de Nariño. Muchas anécdotas de las comunicaciones antiguas, los telegramas. Era tan mala la comunicación que se hacía de sector en sector, por decir, de Pasto a Huesaco, de Huesaco a La Unión, con el teléfono de pilas que se le daba, que se lo giraba, punto, raya, punto. Después salieron los telegramas, esos telegramas que se cobraba por minuto cada palabra, entonces uno evitaba poner comas o cualquier otro signo, porque eso le cobraba, entonces simplemente ponían mañana esa besos Tulio. ¿Cómo se atendía el tema de la salud?
la salud se puede decir que era casera. No había como ahora EPS, hospitales y cosas, todo era casero. Que la lengua de vaca, cuando le salía el coto, hinchada, un hinchado le ponían la hoja de lengua de vaca, untada de una crema, y ahí se la sentaban, la tenían varios días, y esa era verdad que le rebajaba. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima que me ha dado esta energía y esta inquietud de hacer algo por que conozcan las gentes, conozca la juventud, cómo fue nuestro pasto, cómo fueron sus comportamientos, sus viejos tiempos que no volverán. Bueno, maestro, estamos con el maestro Franco Montúfar Figueroa. Recordar es vivir, es la obra y mi recomendado de esta semana. Muchas gracias por acogernos, maestro, en su casa, y muchas gracias por abrirnos la puerta de su corazón a través de esta importante obra.